Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están alumnos, alumnas? Bueno, hoy soy un profesor reemplazo de su profesor que por motivos personales no ha podido asistir. Y bueno, hoy voy a explicar el tema correspondiente al martes, que nos corresponde hasta las 3. Bien, semana 6 hay que revisar dos temas. Me imagino su profesor también hace mitad, mitad, ¿no? Los jueves. No sé cómo es el horario del profesor, pero eh, lo que yo estaba enseñando es a mitad antropología hoy y la siguiente hora axiología. Me imagino que es igual. Este, Vamos a ver entonces hoy, martes, lo que es antropología filosófica. Y la siguiente hora es el profesor ya les enseñará axiología. ¿Qué cosa es la antropología filosófica? Hay que empezar por determinar la palabra antropología, en primer lugar. Aparte es una carrera, ¿no? Que está en nuestra universidad, ¿no? En las ciencias sociales. Eh, Más o menos trata de entender al ser humano. Apaguen sus audios, por favor. Gracias. La carrera de antropología, el objetivo es entender qué es el ser humano, el sentido de su existencia, su naturaleza, su origen, y por qué crea cultura. O sea, todo ser humano, desde los inicios de la humanidad y las diversas sociedades que se han compuesto, han creado cultura con sus manos, ha creado artefactos, utensilios, un lenguaje con el cual comunicarnos, conectarnos hoy por hoy, ¿no? El lenguaje es vital, tanto el lenguaje oral, escrito, visual ahora, ¿no? En los celulares, en las redes. La comunicación siempre ha sido un patrón importante en la vida de todo ser humano. ¿Y por qué esa inquietud por fabricar cosas? Porque el ser humano tiene que satisfacer necesidades. Tuvo que crear armas para alimentarse, ¿no? Para muchas veces enfrentarse a fieras salvajes, ¿no? El homínido, ¿no? Se enfrentaba a esos animales de su época. Y entre muchas cosas se alimentaba también a esos animales. El descubrimiento del fuego, ¿no? Pudo ya comer la comida ya frita, cocida, ya no cruda. Y alimentarse así permitió que se desarrolle el ser humano. O sea, la carne, en general, la carne animal tiene proteínas y las proteínas generan masa muscular. Por eso se no dice toma leche, ¿no? Toma leche de chiquito, no crezca, tiene proteínas. La carne también, entre otras cosas más. En ese sentido, empezar a definir qué es el ser humano es entender su naturaleza también. Siempre ha buscado satisfacer sus necesidades, así le sea adversa la realidad. ¿Y por qué, no? ¿Por qué tenía esta necesidad de crear cosas? Porque la especie es la especie más débil
de todo el reino animal, pues, porque al nacer, cualquier individuo, ser humano, desde que nace, eh, es carente de facultades. O sea, me refiero a que la mayoría de animales, insectos, este, ya nace y poco a poco se vale por sí mismo. En cuestión de días o pocas semanas, ya se ve por sí mismo esa especie animal. Pero el ser humano nace y necesita el cuidado y atención de sus padres, por lo general, ¿no? Sin ese cuidado, ese cariño, ese ser vivo, ser humano, puede perecer. O sea, repito, o sea, por sí mismo un ser humano no puede valerse. Tiene que haber gente que se encargue del cuidado, porque se mueren de hambre, de falta de cariño en poco tiempo. Y años lleva, pues, ¿no? El cuidado de la familia, ese ser. Pero llega un momento que también el ser humano necesita autonomía, independencia, y se vale por sí mismo, ¿no? Se trabaja y busca sus medios. Igual el ser humano, desde tiempos, millones de años, también necesitaba resolver esas situaciones, problemas. ¿Y cuál era su virtud? Pues, ¿no? O sea, si no tenía alas para volar, piernas que le permitan saltar dimensiones largas, pelaje como un oso, escamas, lo que fuere, ¿no? Garras. Como no tiene nada de eso, ¿qué virtud tendrá? Su inteligencia. Y esa inteligencia parte de un mito, pues, ¿no? El mito de Prometeo. El mito de Prometeo. Ese mito tal vez lo has escuchado, ¿no? Es ese semidios que le robó el fuego a los dioses, el fuego de la inteligencia, y ese fuego lo llevó a los seres humanos, Prometeo, porque el ser humano era carente, pero no sabía organizarse, vivía peor que un animalito, y ya pues Prometeo le da a la humanidad ese fuego y empieza a organizarse, a hacer tareas ya domésticas, sobrevivir mejor, con ingenio. Bueno, es un mito, ¿no? Obviamente, pero los mitos dan a entender ciertos asuntos difíciles de explicar. Entonces, el hombre, el ser humano en general es un ser débil, ¿no? Miedoso. Por eso crea, pues, armas, porque no puede dominar sus pasiones muchas veces. La razón se cultiva y eso evita que evita que las pasiones nos dominen y busquemos que la razón regule nuestras pasiones. La venganza, por ejemplo, ¿no? La venganza. Entonces, el que se venga de algo es porque no sabe frenar su odio.
y se venga de algún modo, ¿no? De la persona que le dañó, le hizo daño. Entonces, ese ingenio que posee el ser humano le ha llevado a crear tecnología actualmente. Y es positiva la tecnología, ¿no? De cierta manera. Existen utensilios necesarios, ¿no? Fruto de la tecnología, objetos, utensilios. Pero también hay un lado negativo, ¿no? O sea, la ciencia y tecnología ha dado confort al ser humano. Tecnología, ahora en la educación, ¿no? Tenemos esta modalidad que ya se está normalizando. Es gracias a la tecnología que podemos tener una clase a distancia. Pero también hay un lado negativo, ¿no? Que el ser humano, como les decía, crea tecnología para exterminar a otros. Como no tiene algunos, ¿no? No tienen la fuerza, ¿no? La destreza de... Bueno, ahora ya no hay esas batallas como en la antigüedad, ¿no? Había retos, ¿no? Rivalidades, ¿no? Con la espada. Ahora ya de lejos un botón uno aprieta, ¿ya? O cualquier país, ¿no? Y se lanza un misil y ya, pues pone fin a una ciudad. Eso es desarrollo tecnológico, claro, en sentido negativo, obviamente. ¿Qué más descubrimos, no? Más allá de que la tecnología esté presente en nuestras vidas. La segunda pregunta, ¿cuál es el sentido de la existencia humana? Dice. El sentido que cada persona le da a su vida. A medida que uno va creciendo, ¿no? Primero uno toma conciencia. El infante toma conciencia de que existe, porque sabe que está en un lugar, en un mundo, tiene familia y se da cuenta poco a poco que el tiempo pasa, no existe y el tiempo pasa. Y peor aún, todo ser humano se da cuenta que uno es finito, la gente va muriendo, sin importar la edad. Entonces el ser humano quiere hacer algo antes de morir, pues, ¿no? No sé si algo inconsciente o consciente de hacer planes antes de morir. Entre muchas cosas, ¿no? Entonces, una es estudiar, ¿no? Una carrera del cual vivir. Después, el sentido para unos es estudiar, prepararse, para otros hacer una microempresa de algo. Así como también el proyecto de vida, ¿no? Como es su proyecto de vida. Otros viajar al extranjero, pues, trabajar, lo que sea. Cada uno es libre, pues, ¿no? Pero darle sentido es hacer algo, pues. O sea, no somos una piedra que no tiene proyecto de vida, ¿no? O sea, ¿qué sentido de existencia tener una piedra? Nada. En cambio, el ser humano sí, le da sentido a su existencia. Cuando decide hacer algo, ¿no? Estudiar, viajar, hasta limpiar la casa, el cuarto. La tercera pregunta, ya hemos estado un poco mencionando la naturaleza
el hombre, el ser humano. Eso también depende mucho cómo se compare la comparación entre un ser humano y un animal. Los animales y los seres humanos se pueden asemejar. Mm, bueno, aparentemente hay diferencia. La única diferencia notoria es que el animal no habla, el animal común y corriente. En cambio, la especie humana sí, tiene un lenguaje articulado y idiomas, dialectos, de acuerdo a la región. Y aparte, el humano crea ciencia, arte. Mm, esa es su naturaleza, ¿no? Socializarse, ¿no? Organizarse, socializarse. Entonces, estas cuatro preguntas serán los ejes de este tema de hoy. Ya vamos a ir viendo algunos pensadores importantes que hacen mención a este tema. No se olviden, ¿no? Primero hay que definir al ser humano. Después, ubicar el sentido de la existencia. No somos una piedra, somos un ser humano con proyectos, sueños. La naturaleza, el tema del lenguaje. Bien, vamos a ver entonces la siguiente imagen. Cualquier pregunta, duda, escriben en el chat, ¿sí? Por ahí un comentario. Eh, el problema de la naturaleza humana. Vamos a ver esta parte, es muy interesante porque se va a ir definiendo cómo es el ser humano, sus cualidades cognitivas, físicas, sociales. Lo que resalta es lo cognitivo, o sea, cómo piensa y cómo se socializa, y por qué se socializa, y por qué habla. Acá hay dos definiciones, la de Aristóteles y la de Marx. Vamos a analizar primero lo de Aristóteles. El hombre es un animal racional y social. Decir animal racional es bastante mm, complejo, por lo que entendemos por animalidad, ¿no? El ser humano es un animal porque forma parte de los mamíferos, eh, cumplen necesidades biológicas, típico de cualquier animal, solo que es consciente de lo que hace. El humano se da cuenta de lo que hace. El animal racional, ¿con qué fin lo dijo Aristóteles? La pregunta. Lo dijo a partir de que los seres humanos necesitan socializarse, racional y social, dice, ¿no? Organizarse, formar comunidades, vivir bajo una jurisdicción regional, con las tradiciones y costumbres de ese ámbito. Entonces, Aristóteles lo lleva al plano racional en el sentido de la organización, ya no solo un aspecto cognitivo, ¿no? Este, lo lleva
la definición ni más racional, sino también social, porque Aristóteles era consciente que el ser humano no forma manadas, grupos desorientados de otros seres humanos, sino es que hay un objetivo pues en la socialización que es lograr que las familias se manifiesten y colaboren en un fin superior que es la sociedad de turno, la sociedad X. Por ahí va el asunto racional desde el punto de vista organizacional, para organizar la sociedad, vivir en armonía, si se puede, ¿no? Colaboración, cooperación. Siempre el ser humano ha cooperado unos con otros. El egoísmo habrá existido, pero si no existiera la colaboración, no habría culturas, no habría construcciones, edificaciones, este, gigantescas. Entonces, ese es el asunto, de que no es que solamente razona, calcula, hace matemáticas. Claro, es una parte importante, pero también contiene aspectos ligados a la socialización, obedecimiento de leyes, respeto a los derechos y deberes del otro. Es todo un asunto, ¿no? Marx sí asume que el ser humano es social en términos económicos. ¿Por qué? Porque ¿dónde se puede elegir a qué persona, ciertas cualidades de intercambio de bienes? A eso voy, intercambio de bienes. Los bienes que uno consume no apareció el aire, ha venido, ¿no? Ha procedido de una fábrica, y la fábrica ha comprado insumos, capital, bienes, viene de capital. Y hay toda una circulación económica, ¿no? Entonces, dice Marx, el ser del hombre es el conjunto de sus relaciones sociales, productivas. El ser social determina la conciencia social, dice. O sea, noten eso, no es el conjunto de sus relaciones sociales, productivas, productivas, productivas. El mercado, pues, de bienes, servicios, mercado de factores. Ahí aparecen los personajes de toda sociedad, sobre todo en la era industrial en adelante en Marx. Eh, el mercado, ¿por qué no va al mercado? Porque necesitamos comprar para comer, vivir. Se le paga a alguien por sus objetos comprados, que compramos, y él, de nuevo, pues, ¿no? Pide a su proveedor que le traigan arroz, azúcar, leche, fideo. Y el proveedor tiene contactos en la fábrica y le vende por mayor, ¿no? Entonces, la cooperación es vital en la organización social. Pues dice, el ser del hombre es el conjunto de sus relaciones sociales, productivas. El ser social determina la conciencia social. Claro, la conciencia social es el mercado, pues. Ahí todos se reúnen, se compran los bienes, se le pagan a la persona.
con ese dinero la persona tiene que volver a invertir, pues, no gastarse todo. Entonces, en resumen, Aristóteles, el ser humano es racional en tanto organiza el lugar donde vive, la polis, ¿no? Esa racionalidad permite integrarnos. En cambio, Marx toma en cuenta más la economía, porque el ser del hombre es el conjunto de sus relaciones sociales, productivas. Bien, sigamos. Decíamos entonces con Marx que el ser humano socializa, ¿no? Siempre ha buscado la cooperación de unos y otros para satisfacer las necesidades, claro, vitales. Luego, en esta imagen tienen a dos pensadores del siglo XX, alemanes, eh, Ernest Cassirer y Max Scheler. ¿Qué destaca Cassirer? Pues, ¿no? Cada personaje que estamos viendo tiene una peculiaridad, una respuesta a este tema. ¿Qué busca explicar Cassirer? Que el hombre es un animal simbólico, dice. ¿Por qué diré eso? Porque el ser humano tiene un lenguaje, para empezar. Y de ahí los críticos pueden decir, los animales también tienen, tienen lenguaje. Los animales también tienen lenguaje. Pero casi le puede decir, no tienen un lenguaje articulado, hablado articulado, ¿no? Sí, pero otros dirán, los animales se comunican, ¿no? Pero ¿cómo? Mediante sonidos que ellos emiten, este, por eso huelen, se huelen animales, detectar cosas, ¿no?, que están buscando, y con gestos o ruidos se comunican los animales en general. Pero el ser humano maneja ese ingenio, ¿no?, otorgado por Prometeo. Entonces, el ser humano, a lo largo de los siglos, desde que está en este planeta, ha generado mitos, dice ahí, creencias, religión. ¿Entienden? O sea, gracias a su lenguaje, los mitos que empezaron como cantos orales, poco a poco ya se va a redactar, pues. Los mitos igual. eh, ¿Qué más? Las creencias también. El ser humano vive una tradición cultural, nace y crece y respira esa tradición. Y esa tradición promueve creencias, creencias sin comprobación muchas veces, que puede ser mm, visita de extraterrestres, bueno, no sé, fantasmas,
Entonces, puede ser cierto o no, es otro tema. Pero las creencias son tomadas por verdaderas a veces, ¿no? Uno dice, yo creo en Dios. Su creencia le permite a esa persona estabilidad emocional, ¿vale? En cambio, si se cuestiona sobre Dios, ¿dónde se apoya la persona? Difícil. Religión, ¿y qué decir? Las religiones suman masas de creyentes. Ciencia. Ustedes han visto epistemología con su profesor, ¿no? O sea, la teoría de la ciencia, han visto características del conocimiento científico, han visto este, el conocimiento que se construye a partir de la ciencia, la tecnología, los problemas que genera eso, problemas epistemológicos. Entonces, la ciencia es un sistema de principios que ordenan un aspecto de la naturaleza y la explicación a la vez del constante devenir de las cosas, ¿no? Cómo se mueven las cosas se explica, ¿no? Por qué se quedan quietas se explica. La gravedad, etc. Aparte también la ciencia en la medicina, ¿no? Gracias a ello el ser humano puede vivir más tiempo ahora. Lo que antes, hace 20 años o 30 años atrás, el promedio era menor a 70, ahora ya 80 y tanto, gracias a la medicina que avanza. El arte también, ¿no? Es una manifestación del ser humano. El animal en general no. Entonces, por ahí va el asunto. Por otro lado, tenemos a Max Scheler, también alemán, siglo XX, que va a tener otra perspectiva sobre la antropología filosófica. Más bien, este autor Scheler va a ser el que diseña el, ¿cómo voy a decirles? Este ser humano ha hecho ciencia, ¿no? Diseña esquemas, arquetipos, tecnología de punta luego. Pero también hay un lado negativo de la ciencia, a eso digo. ¿Cuáles son los aspectos a detallar de esas cuestiones negativas? Eh, los instrumentos de guerra que se crearon, gases, bombas, este, y ha llevado a destrucciones masivas, las bombas nucleares. Por eso Scherer un poco que escribe un libro, un librito, llamado El hombre y su puesto en el cosmos. El hombre y su puesto en el cosmos. Ahí va a mencionar más o menos que, que claro, clarísimo es que tenemos razón, una razón, es un esquemita acá, R razón, que nos permite tomar decisiones, etcétera. Pero por encima de la razón que también ha llevado a crear cosas nocivas como las bombas, debe estar por encima
la moral, que en sí es el espíritu en realidad, señala. O sea, decir ser espiritual es que manejamos un criterio ético, moral, para nuestras acciones. O sea, la moral debe doblegar a los instintos, estoy queriendo decir, ¿no? O sea, la moral debe doblegar a los instintos, porque los instintos o impulsos nos ganan. Alguien nos fastidia, algo nos amarga y quiere contestarle con las manos. En cambio, para Scherer, el ser humano debe lograr ser espiritual. Bien, entonces, eso, por ahí va lo espiritual, por ahí, ¿ya? No es algo ligado tanto a la religión. El espíritu siempre ha sido visto como esa fuente de conocimiento, ¿no? Claro, el caso de la cristiandad en el medioevo marcó mucho, ¿no? Pero en realidad la palabra espíritu está por encima de la moral y nos permite regular nuestro comportamiento con nosotros y para con el resto. ¿Y qué más nos dice? Este ser humano que somos tiene tres condiciones importantísimas, tres condiciones que están señaladas ahí. La primera condición humana es que tiene autonomía existencial, dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene libertad, autónomo, es libre, siempre y cuando uno respete la libertad de otros también, ¿no? O sea, uno no debe sobrepasar límites jurídicos y personales. Entonces, la autonomía existencial es que uno se da cuenta que existe en este mundo y poco a poco se traslada en el mundo, conoce el mundo. Entonces, el animal no se da cuenta que existe, ¿no? No sé si te has puesto a pensar eso. El animal solo piensa en lo básico, bueno, despertar, comer, seguir comiendo, dormir luego. No está pensando en plan, proyecto de vida, pues, animales. El humano, en cambio, sí. Eh, Se da cuenta que el tiempo pasa, pues, ¿no? Hay una existencia finita. Somos finitos, al fin y al cabo, pero nos hemos aventurado a crear este, que puede ser siempre tecnología, ¿no? Para prolongar la vida, ¿no? Pero es finito igual, va a morir. Y se da cuenta que existe en este mundo, ¿no? Está haciendo constantemente, soy, dice, ¿no? Existo. Los animales nacen así de una forma y mueren en su forma. El humano puede cambiar su estatus. Alguien nace muy pobre, estudia bastante, y un gran profesional se vuelve y puede velar por los suyos. Tiene autonomía, pues. Luego está, dice, puede objetivar o representarse al mundo. Decíamos que el ser humano tiene un componente cognitivo.
cognitivo, todo relacionado al campo del pensamiento. Y en esa conexión con las cosas, nos formamos unas imágenes de las cosas que conocemos. Un niñito va al zoológico y ve una jirafa, ¿no? Gigantesca, y se va a guardar una copia exacta de esa jirafa en su mente. ¿Entiende? Entonces, cuando aprendes matemáticas y llega el examen, te representas la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Y te lo representas. Ah, y por último, tiene autoconciencia, dice. Autoconciencia. ¿Qué quiere decir eso? Si has escuchado la frase famosa de Sócrates, conócete a ti mismo, eso ayuda a entender más el fondo de la cuestión de la persona con autoconciencia. Entonces, ¿cómo lograr eso? Reflexionando sobre lo que somos. ¿Quién soy? ¿Qué virtudes tengo? ¿Qué defectos tengo? Siempre nos preguntan, ¿no? Tus defectos, porque muchos dudan qué digo. Entonces, un defecto hasta puede ser no dominar mucho la matemática. Es un defecto. O hablar en público. Es tener autoconciencia, porque uno se da cuenta de sus límites. Entonces, repito, para Scheller es muy importante en el tema de hoy porque él es el que crea el tema en sí de antropología filosófica. Su obra, creo que mencioné, El hombre y su puesto en el cosmos. Ahí señala detalles sobre la condición humana, virtudes y defectos. Y responde a ello, pues, diciendo que la razón debe ser sometida por el espíritu. Entonces, a eso va el asunto, ¿no? Schiller fue consciente de que si analizamos la condición humana, podemos construir una sociedad mejor, una sociedad mejor. Mientras no nos conozcamos, si somos impulsivos, si somos racionales nada más, los resultados van a ser acorde a ello. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Acá, comentario. Para seguir analizando el tema. Todo lo que he explicado está en función a la propuesta que hace Scheller, porque él asume que el ser humano, como lo entendemos como persona hoy día, con derechos, ¿no? No siempre fue así. En la antigüedad, como decía Aristóteles, era un animal racional, pues, está bien. En el medioevo, ¿cómo se le llamaba al ser humano? Criatura de Dios. En el medioevo. En la edad contemporánea, moderna, contemporánea, se va a privilegiar eh, con- el- la cuestión cognitiva para hacer ciencia, pensamiento.
La razón se ha privilegiado bastante, la razón del siglo XIX, para fabricar herramientas, que sí tienen lo positivo, ¿no? O sea, tampoco quiero que se malinterprete, ¿no? Gracias a la ciencia y tecnología podemos tener esta clase virtual, tener televisores, radio, descargar canciones, ¿no? Ahora más fácil. Tantas cosas que había un optimismo de los mismos ilustrados, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, los positivistas. Había un optimismo de que el mundo sería mejor con la ciencia, pero tiene un lado negativo también, ¿no? Hacer mal uso de la ciencia. Entonces Scheller, repito, ¿no? O sea, dice espiritual que somos porque la razón o la moral, mejor decir la moral que está acá, debe someter a la razón y a los instintos, que están un por debajo nuestro, los instintos. La razón puede gobernar a los instintos, sí, pero la moral a los dos. Y ser personas, ahí está. Scheller adjudica el término persona al individuo que somos hoy en día, varón, mujer, persona se dice. Persona viene del latín prosopón, que significa máscara. Ponernos una máscara para socializarnos, o sea, pero en sentido figurado, ¿no? O sea, la máscara sería la moral, pues, ¿no? Porque por naturaleza somos instintivos, pero hay que asumir con esfuerzo esta moralidad para frenar los instintos de agresión, violencia. Ustedes dense cuenta también, ¿no? O sea, la gente que comete delitos no se arrepiente muchas veces de lo que hacen. Le produce placer matar por matar, ¿no? Eso es lo que ha pasado hace días, ¿no? De asesinatos a 6 personas. Los sicarios se ven tranquilos, ¿no? No se les ve asustados, ¿no? Con su conciencia, ¿no? Porque esos sujetos están dominados por sus instintos, pues. Sus instintos, o sea, su razón no los ha doblegado. Peor, la moral, pues, ¿no? No son personas. Esos individuos son cualquier cosa menos personas, diríamos así. La persona es consciente de lo que hace y frena la violencia que pueda desatarse de él. Porque todos tenemos ese instinto, ¿eh? Todos tenemos, solo que la educación forja razón, o sea, nos hace más racionales, y eso lleva a tener como suplemento la moral, con la educación. Recuerden a Sócrates, ¿no? La sabiduría al alcance de la virtud, hacer el bien. Si uno no se educa, no cultiva valores, se deja llevar por los instintos, ¿no? Y vienen esas consecuencias nefastas, como ha pasado en ese asesinato, ¿no? Sin sentido, pues, de venganza. No son personas esos individuos, son cualquier cosa. Ni los animales, creo, hacen tanto daño a sus especies, a sus congéneres. El animal no mata por matar, tiene que tener una razón bien fuerte, ¿no? Es instintiva, ¿no? Eh, pero el humano mata por matar a veces. Y repito, ¿no? O sea, el término persona lo crea el término filosófico Scheller, decir persona, en el siglo XX en adelante. Soy persona, tú eres persona, ¿no? Porque tienes una moral que te hace mejor persona que otra.
Sí frenas tus instintos, obviamente, ¿no? Porque la razón sola no puede, dice Scheller. Ahí la moral entra ya, pues, ¿no? A tallar. Y, y bueno, pues queda todavía mucho por analizar a la condición humana, ¿no? Hoy por hoy hay otras fuentes que analizan al ser humano, la genética, ¿no? Viendo el genoma humano, la paleontología, analizando restos fósiles, las ciencias sociales también, ¿no? Analiza al ser humano, mismo antropólogo. La neurociencia hoy día es bastante el tema del cerebro humano, cómo funciona el cerebro, las- los conectomas, neuronas, ¿no? Que se juntan. Y se habla de neuronas espejo hoy en día, de neuronas que tienen empatía. O sea, hay neuronas que permiten que tengamos empatía. Eso hace falta empatía. El que comete violencia no tiene empatía. Claro. El que comete violencia, el que mata por matar, no tiene empatía. O sea, no se pone en el lugar de otro. Tiene familia, ¿no? El que está atentando. Es un humano. Entonces, hay neuronas que regulan mi empatía. O sea, la neurociencia está viendo eso. Las denominadas neuronas espejo, ¿no? O sea, la neurociencia está teniendo la hora en analizar el comportamiento humano. Pero la filosofía siempre está presente en todo, porque es totalizadora, como ustedes saben, y hace estas preguntas, ¿no? Que vimos al principio: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Cuál es la naturaleza y el origen? El origen también es un debate abierto, ¿no? El creacionismo, a partir de un Dios supremo, ¿no? Que ha creado al ser humano con su alma, cuerpo, ¿no? A su imagen, semejanza, y el evolucionismo a partir de las influencias del darwinismo. Y esta imagen es ejemplo de darwinismo, pues, ¿no? La evolución del homínido hasta el Homo sapiens sapiens. Pero son todavía, no es una teoría ya verdadera, ¿no? Es una especulación que se necesita más comprobaciones. Pero igual, como ustedes saben, en ciencia no hay verdades, ¿no? O sea, son teorías que pueden ser suplantadas a futuro, ¿no? Tal vez sea una teoría que a futuro sea falseada, la darwiniana, quién sabe. Bien, en resumen, estas cuatro preguntas es lo que sería antropología filosófica. La filosofía hace preguntas, cuestiona, así haya pocas respuestas, pocas respuestas. Bien, nos quedamos acá por el momento. Su profesor, me imagino, se integrará y hablará axiología, el tema que viene, ¿ya? Cualquier cosa ya le hacen saber, ¿no? Muchísimas gracias, un gusto, hasta otra oportunidad.